Buenos días. Este es un tema más público que la política monetaria y la política cambiaria. Y afortunadamente es más público. La razón es muy sencilla. Ningún gobernante, ni presidente, ni gobernador, ni alcalde se puede inventar un impuesto. Ningún gobernante puede reglamentar un impuesto. Todas las creaciones y las reglamentaciones de impuestos le corresponden a los organismos colegiados. Congresos, asambleas y consejos. Puede ser el mejor sitio o no, pero sale de las manos de que lo pueda poner una sola persona. Eso es lo importante de eso. La política monetaria y la política cambiaria tiene otros derroteros y por eso puede concentrarse en otros lados. En particular se concentra en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Es en particular esto. Sin embargo, el responsable de la política fiscal de un país es el ministro de Hacienda, que tiene que garantizar cómo se financia el presupuesto nacional y cómo le aporta recursos a lo que se apruebe en el presupuesto. Ese es el gran compromiso que tiene un ministro de Hacienda o una persona que se encargue de la cartera de Hacienda. Tiene que garantizar el financiamiento del presupuesto. Es ahí donde está. Pues bien, esta filmina está a propósito. A propósito porque cuando se habla de por qué hacer o no hacer una reforma tributaria estructural, siempre surgen interrogantes de eso. ¿Para qué quiere usted hablar de impuestos si no resolvemos primero eso? Y miren lo que hay ahí. ¿Por qué no combatimos la corrupción primero? Pues bien, queridos amigos, les cuento que la corrupción empieza por la evasión. Evadir también es corrupción. Es decir, hay corrupción por el lado del ingreso y hay corrupción por el lado del gasto. Lo que todo el mundo tiene en su cabeza o en su imaginario es que la corrupción solamente se da por el lado del gasto, que es cuando la gente distrae recursos. Y los recursos existen, es decir, que alguien ya pagó y otro se quedó con los recursos. Sea en contratos de alimentos, sea en contratos de obras públicas, en lo que sea, se va por ahí. Y nadie ha podido cuantificar cuánta plata hay. Pero cuéntele cómo es la corrupción por el lado del ingreso. Por el lado del ingreso, la corrupción significa que las personas no pagan porque dicen que no tienen, y si tienen, no pagan porque ocultan ingresos, no pagan porque ocultan bienes, no pagan porque utilizan testaferros, y eso se cuantifica en 40 billones de pesos. Para que se hagan a la idea de la cifra, la nación colombiana recaudó en el año 2015 123 billones de pesos en impuestos. La nación colombiana, gobierno nacional, 123 billones de pesos. Y este año se espera que recaude más o menos lo mismo, aunque debe disminuir por efectos de que no se van a obtener recursos del petróleo. Por esa es la razón de que hay un problema de corto plazo en caja. 123 billones recaudó el año pasado. Eso representa en un PIB de 800 billones de pesos, que es el PIB colombiano, representa aproximadamente, si ustedes hacen bien la cuenta, el 16% del PIB. Nada más. Pero decimos que en Colombia se pagan muchos impuestos, pero esa es la discusión que hay que hacer. A eso hay que agregarle que los gobiernos territoriales también recaudan impuestos. Los gobiernos territoriales también viven, tienen vida propia. Y esa vida propia, así no sea la mejor, la más reconocida descentralización, también tienen necesidad de recursos. Y esos son los departamentos y esos son los municipios. Pues bien, los 32 departamentos de Colombia recaudan 8 billones de pesos.
Entonces ustedes ya también empiezan a encontrar aquí un desequilibrio grande. ¿Qué recauda la nación? ¿Qué recaudan los departamentos? 123 la nación, 8 los departamentos. Miren la distancia grande, cuando la Constitución del 91 dijo que este país debía ser un país de regiones. Entonces aquí vamos a hablar de descentralización, etcétera, etcétera, y de cómo se hace la historia, porque toda la descentralización entonces se desdibuja después con el sistema general de participaciones, es decir, la nación recauda y le devuelve algo a las regiones. Pues bien, los departamentos recaudan 8, los 32 departamentos, y este departamento es el que más recauda. Cuando digo este, es Antioquia, más que Bogotá. Buena pregunta, porque dije los 32 departamentos y no puse Bogotá. Antioquia recauda más que Cundinamarca, pero Cundinamarca no es Bogotá. Esa es una aclaración importante. Cundinamarca no es Bogotá. Bogotá tiene estatus especial, se llama distrito capital, y como distrito capital entonces ejerce funciones de municipio como Medellín y de departamento como Antioquia o como Cundinamarca. Y entonces todo lo que se genere departamental dentro del marco de Bogotá es una función como departamento. Entonces cuando uno lo pone así, aclaro entonces la cuenta. Los departamentos recaudan poco más de 8 billones, quitándole Bogotá recaudan 7. Quitándole Bogotá departamento, en su función de departamento, recaudan 7. Y el primero que recauda es Antioquia, después Bogotá y después Cundinamarca. Ese es su orden. Bien, y los 1.150 municipios del país recaudan 16 billones. Los 1.150 municipios del país. Y de esos 1.150 municipios del país, Bogotá, como municipio, recauda 6,5. Bogotá, entre municipio y ciudad, entre municipio y departamento, recauda 7,5. Pues Bogotá ahí recauda 6,5 y le sigue Medellín, pero Medellín por allá lejos, a duras penas llega al billón. Pues esa es la enorme distancia que hay. Bueno, pero si contamos eso, nación, departamentos y municipios, nos da 46 billones de pesos. 145 billones de pesos. Eso es el 19.5% del PIB. Eso es realmente el tema del recaudo colombiano. Sin contar los recursos que no sean tributarios, que vengan de petróleo o de carbón. Cuando me refiero a los recursos que no sean tributarios, es lo que se reparte como regalías, que es aparte, es una cuenta que se hace aparte. Pero la mayor parte de los recursos que vienen de petróleo y de carbón entran por impuestos. Entran por impuestos, ¿qué quiere decir? Que son los impuestos que paga Ecopetrol, y que pagan las carboneras, y que paga Pacífico y Rubiales, los impuestos que pagan todos estos, y son los impuestos que se cayeron a la hora de que se bajó el petróleo. Pues son esos impuestos los que se dejaron de recibir. Es decir, se deja de recibir por el lado de impuestos y se deja de recibir por el lado de regalías cuando se caen los precios del petróleo y del carbón. Es esa el primer punto. Entonces decía, ese termina ese a propósito porque es para abordar discusiones. Se nos dice, ¿por qué no resolvemos primero el problema de la corrupción? Pues bien, el problema de la corrupción está por aquí. Si recauda el país 120 y hay una evasión calculada en 40, deberíamos recaudar 160. Entonces, sencillo, gobierno, ¿usted para qué se pone a hablar de más impuestos? ¡Cobre eso! Entonces es una discusión que ya ahora la voy a poner. ¿Dónde están las fuentes de la evasión? ¿Por qué hay evasión? ¿Es porque la gente no quiere y lo oculta? ¿O porque hay mecanismos para hacerlo?
Y los mecanismos para hacerlo están implícitos en la estructura tributaria. No es que la gente se los invente, están ahí. Y estar ahí quiere decir que hemos creado condiciones para que hayan beneficios, para que hayan desequilibrios, para que alguien pague y otro no pague, para ocultar. Eso existe como un beneficio, una posibilidad. Existe la doble y triple contabilidad. O ustedes que han manejado finanzas particulares y que conocen el funcionamiento de las mismas empresas donde ustedes hacen la auditoría, no saben que ahí en esa empresa hay doble y triple contabilidad. Ay, ¿cierto? Miren, detrás de esa doble y triple contabilidad hay procesos ajustados en los cuales usted reduce la base gravable, reduce el ingreso líquido con el cual se liquida el impuesto, y por lo tanto termina pagando el impuesto muy bajo, aunque nominalmente diga que lo tiene aquí arriba. Entonces después salimos a quejarnos de que tenemos impuestos muy altos, pero miren los descuentos que he hecho y que están ahí autorizados. Entonces, un poco la idea es por dónde revisamos esto. Ese es quizás el más profundo desequilibrio que tiene la actual estructura tributaria colombiana. El más profundo desequilibrio quiere decir que el estatuto tributario está profundamente erosionado, lleno de huecos, lleno de filtraciones. Es una tubería con huequitos por todas partes y por ahí, por cada huequito van saliendo cosas. Por esa razón se puede llegar a decir son 40 billones, pero ¿cómo lo recuperamos? Hay que tapar huecos. Hay que empezar a tapar todos los huecos, porque es allá donde están. Dentro de los huecos están los paraísos fiscales. Claro, ustedes se pueden imaginar otros tipos de huecos. Pueden estar ahí. Bien, entonces por esa razón está esta filmina, que es la primera discusión. ¿Hay necesidad o no hay necesidad de hacer una revisión tributaria a fondo, estructural? Perseguir los paraísos fiscales, saber a quién podemos y debemos buscar, etc. Ese es el sentido de mostrar esa filmina y empezar por esa discusión. ¿Para irnos a qué? Para irnos a la pregunta de ¿a qué podemos llamar una propuesta estructural tributaria? Y cuando digo una propuesta estructural me refiero a esta palabra, estructura, es decir, a algo que coja la médula del sistema, la columna vertebral del sistema, y no que vayamos por los lados, sino que ataquemos de fondo cuáles son los problemas que hay. Y entonces surge una pregunta interesante de entrada. Muchos dicen, y en esto coinciden los dos extremos del espectro político colombiano, que en Colombia se pagan muchos impuestos. Y la pregunta que surge es, ¿y en cuánto debemos financiar al Estado? ¿Cuál es el tamaño ideal? Créanme que no hay respuesta de tamaño ideal en el mundo. Pero ya les conté, Colombia recauda el 19.5, casi 20% del Producto Interno Bruto en impuestos. Pues bien, el promedio latinoamericano es 24. El promedio mundial es más alto si uno coge a Europa, la economía del bienestar, y le incluye la seguridad social, la 40. Aquí no está la seguridad social. Con la seguridad social eso sube a poco más del 30. Pero entonces quiere decir, hay espacio, lo que hay es que examinar cómo se construye y qué es lo que se hace. Porque a los estados hay que financiarlos adecuadamente y exigirles que sean eficientes. Es decir, que digamos cuáles son las fuentes de ingreso y cómo hacer eficiente el gasto. Son las dos cosas que hay que exigirle a los estados. Entonces, la pregunta viene aquí, ¿qué fuentes son más sanas y confiables? ¿Cómo se equilibra? Etcétera. Ya regreso a esto. ¿Por qué la segunda pregunta? ¿Cuáles son las fuentes sanas y confiables? Porque Colombia tiene el mismo síndrome venezolano.
a menor escala, porque no somos igual a Venezuela, ni nunca lo fuimos. ¿Qué es el síndrome venezolano? Creernos una Arabia Saudita. Y ustedes recordarán que al departamento fronterizo algún tiempo se le llamó Arauca Saudita. ¿Por qué? Porque ahí estaba Caño Limón. Y de pronto el país se deslumbró con el petróleo. Y se supuso que este país era petrolero. Nunca lo fuimos. Nunca lo vamos a hacer. Pero el vecino sí lo es. El vecino sí lo es. ¿Qué quiere decir? Que el vecino tiene reservas probadas de petróleo, entre petróleo ligero y petróleo pesado, que superan los 200.000 millones de barriles. Y Colombia, a duras penas, llega a los 2. Pero como todo el tiempo se explora y se explota, van apareciendo y van apareciendo, pero cada vez aparecen pozos chiquitos y más chiquitos. Entonces ya un pozo como Caimón o un pozo de los viejos pozos del estilo de Barranca ya no existen, ya no aparecen. Caño Limón duró 30 años explotándose fuertemente. Pues bien, esa es la situación que realmente tenemos. Entonces, desde el señor Pastrana hasta el señor Uribe, le metimos a las finanzas públicas un ingrediente adicional para financiarlo, que eran los recursos del petróleo y el carbón. Y por eso el gobierno se ha espelucado tanto por promover la minería. Álvaro nos contará ahora eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanta importancia la minería? Y de ese tipo de minería, petróleo y carbón y gas. Porque detrás de eso está implícita una filosofía. Si usted tiene petróleo, carbón y gas, todo se puede financiar con eso y no hay que cobrar impuestos. Venezuela, que tiene todas las reservas del mundo, es el tercer país en reservas probadas del mundo en carbón, en petróleo y gas, hace mucho tiempo, un siglo, no cobra impuestos y tiene la gasolina más barata del mundo, y ese es otro problema fronterizo. Eso no es un invento chavista. Así fue el COPEI, así fueron todos los gobiernos venezolanos de la AC, COPEI, todos, desde Marcos Pérez Jiménez y desde mucho más atrás. Venezuela está construida sobre la base de que lo que financia el Estado es el petróleo y no los impuestos. Y a Colombia, en la medida que se hicieron esos descubrimientos del petróleo, se le incorporó el síndrome: vamos a financiar parte del Estado con eso. Pues bien, eso funcionó mientras hubo bonanza. Hoy la discusión es: la bonanza se acabó. Y la pregunta de la bonanza se acabó es: ¿eso va a regresar? Llegamos a tener petróleo de $100. Alcanzó a bajar a 30. Hoy estamos cerca de 50. La pregunta es: ¿vamos a remontar otra vez a 100? Esa es la aspiración de Maduro, que se remonte otra vez el petróleo a 100. Esa no puede ser la aspiración colombiana. Entonces aquí viene toda la discusión: ¿cuáles son las formas sanas de financiar el Estado? Hay una combinación de impuestos más recursos naturales. Y repito, lo que se ha caído son lo que entra al Estado por recursos naturales. Si usted quita lo que dejaron de pagar de impuestos, Ecopetrol, Arcil, Rubiales, las carboneras, y quita lo que entró por regalías, el Estado colombiano está recibiendo más impuestos. Por los demás factores está recibiendo más impuestos, pero por estos queda un hueco, y ese es el tema que está ahí en este momento. Pues bien, ¿por qué ponerlo en relación? Porque cuando a la Comisión Tributaria se le invitó
Y de una vez aclaro, para una sugerencia que hicieron hace un rato aquí, de que esa plática se había perdido, la Comisión Tributaria hizo su trabajo ad honorem. Ad honorem. Es decir, ningún comisionado fue pagado. Es lo que se llama un servicio a la patria, servicio militar. Así que nadie nos podrá acusar de haber recibido plata. Y hago esa aclaración porque he escuchado en muchas partes que para qué se gastaron esa platica. Fue un trabajo para revisar a fondo qué pasaba en el país. Y cuando a la comisión se le invitó pidiéndole que hiciera una revisión de lo que se llamaba estructura. Eso hace casi 2 años. Revisar la estructura implicaba realmente mirar dónde están los desequilibrios y por dónde corregirlos. En los últimos 2 años se presentó además un problema adicional, y es que se hizo evidente la disminución de los recursos, y por lo tanto tener que hablar de hay que revisar el tema estructural, pero también hay que revisar un tema de caja. Hay un déficit fiscal que está creciendo, que no está financiado, y que hay que reemplazar los recursos del petróleo por otro lado. Entonces aquí se mezclaron 2 discusiones, la estructural con un problema de caja. Cuando hablamos de estructural, entonces hablamos del resto que está allí, un sistema que sea equilibrado, un sistema que sea permanente, un sistema al que le eliminemos la posibilidad de perforarlo o reduzcamos las posibilidades y riesgos de perforación, y un sistema que se asimile a las necesidades internacionales y que cree los colombianos un sentido de pertenencia que hoy no tienen o no tenemos. Pues, esa es la idea del sistema estructural, pero lo más importante es eso, que sea equilibrado, equitativo, justo, es decir, que se cumpla un precepto que todos ustedes conocieron en una frase curiosa que viene del marxismo, leninismo, de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Esa frasecita todos ustedes la han leído, y esa frasecita es tributaria. ¿O cómo creen que se planteó Lenin financiar el Estado soviético? El gobierno bolchevique. ¿Y por qué hacer un trabajo por el lado del gasto? Este es un problema de todos los gobiernos, independientemente de su origen. De todos los gobiernos, independientemente de su origen. Entonces, los gobiernos se podrán clasificar entre los que mejor hacen la tarea por el lado del recaudo y los que mejor hacen la tarea en eficiencia por el lado del gasto. Pero deberían caracterizarse por otra cosa. Deberían caracterizarse porque puedan cumplir un propósito de largo plazo, que quiere decir que una sociedad desequilibrada y con desigualdad del ingreso como la nuestra, la estructura tributaria y la estructura del gasto público cumple una función de equilibrar, de reducir los desequilibrios. No los va a eliminar, nadie los ha eliminado. Ni el país con la mejor distribución del ingreso lo ha eliminado. A lo sumo han llegado a un Gini de 0,25. Pero los países que tienen un Gini de 0,25, todo el mundo paga impuestos. Y todo el mundo tiene una claridad de por dónde se hace la distribución del gasto. Y en esos países se ha llegado a 2 conclusiones. La distribución del ingreso antes de impuestos y antes de intervención pública está por aquí. La distribución del ingreso después de impuestos está por aquí. Es decir, hay una brecha en donde antes de impuestos y después de impuestos se ha bajado la desigualdad. Y después del gasto, esa que está por aquí después de impuestos queda por acá. Es decir, que la acción de construir una reducción de las desigualdades se genera en el ámbito fiscal. Primero, con una estructura tributaria que sea justa y equitativa, progresiva,
y por lo tanto reduzca la brecha entre los de más abajo y los de más arriba, o entre pobres y ricos, si es que quieren que ponga esas palabras, y haga un Gini más bajo. Y después del gasto, otro Gini más bajo. Y la experiencia de esos países es el Gini de 0,25, es probable que hayan empezado por un 0,40. Y del 0,40 hayan bajado a un 0,32, 33 después de impuestos y a un 0,25 después de gasto. ¿Sabe qué pasa en Colombia? ¿Cuál es el problema más grande de Colombia? Que tenemos un Gini que todo el tiempo, desde hace medio siglo, está entre un 0,54 y un 0,59, eso depende de cómo se mida, quién lo mida, etcétera, etcétera. Y la discusión más importante en Colombia es que antes de impuestos el Gini puede ser 0,54. Después de impuestos sigue siendo 0,54. O sea que no hicimos nada. Peor aún, después del gasto puede empeorar. Eso significa dos cosas. Significa, primero, que por el lado del ingreso, por el lado de la estructura tributaria, no estamos yendo a donde hay que ir, que es a construir progresividad. Progresividad tributaria. Progresividad tributaria significa la famosa frasecita que viene del Estado bolchevique de cada quien según su capacidad. O sea, que los que más tienen, más pagan. Y los que menos tienen, menos pagan. Pero todos ponen. Aquí la pirinola de Mocus funciona. Todos ponen. En proporción a que lo pueden poner. Y no es proporcional, es progresiva. Proporcional es cuando todos tienen la misma tarifa. Progresiva es cuando los de aquí abajo tienen una tarifa por aquí y los de aquí arriba tienen tarifa por acá. Esa es progresividad. Entonces ese elemento es así. Entonces no estamos haciendo la tarea por ahí, pero peor aún es que por el lado del gasto, ahí es donde nos metemos, donde el tema de corrupción, estamos entregando la plata a quien no la necesita. Y ejemplos hay bastantes en el país. Agroingreso seguro, un programa que iba destinado al minifundio, la plata se quedó en el latifundio, pero a un latifundio que hay quienes no quieren que se haga actualización catastral, a quienes no quieren que se haga actualización catastral. ¿Por qué? Que nos digan los de FENALCO, que nos digan los de FEDEGAN, y que nos digan también en la izquierda algunos que dicen que no hay que hacer actualización catastral porque castigan a los pobres. Ah, pobrecitos. ¿Cómo así que el minifundio paga en Colombia más predial que el latifundio? Ahí hay un enredo. Entonces está eso, no lo hemos hecho. Estamos entregando por el lado del gasto eso. Y por el lado del gasto tenemos que, según los índices de pobreza, tendríamos 15 millones de personas pobres por debajo de la línea de pobreza, pero hay 24 en el régimen subsidiado. Solo para tomar un punto de referencia. Solo para tomar eso. Peor aún, en Colombia tenemos 1.600.000 pensionados. El 90% de los pensionados tiene pensiones por debajo de 6 salarios mínimos mensuales. Hay un 10% de pensionados que están por encima. Y la mayor parte de esos que están por encima nunca cotizaron para tener esa pensión. O sea que están recibiendo un subsidio del Estado. Esas pensiones de 25, 45 salarios mínimos, las que están en discusión sobre si vuelven a quedar en 45 o se logran bajar a 25. La ley 100 decía que era 20, que la máxima pensión debía ser 20 salarios mínimos. Ahí dice, todavía está la letra ahí. Están recibiendo un subsidio, pero son los que directamente dicen que no se pueden grabar, que a ellos, que los pensionados no se pueden tocar, y sacan a los de pensión de salario mínimo como escudo, a decir es que los van a grabar a ustedes.
estamos entregando un subsidio allá, muy fuerte, muy fuerte. Es decir, el desequilibrio está en eso. Y esos son los temas que hay que resolver. Entonces esa es la discusión como está. Yo voy a pasar esta filmina porque ya la hablé de ella. Ya hablé de esto. Veamos las razones por las cuales tenemos todos estos desequilibrios. Porque tenemos una estructura tributaria dispersa, compleja, erosionada, con muchas tarifas, excesivo costo de cumplimiento, gran evasión en elusión y baja capacidad administrativa. Esos son los problemas gruesos que tiene la estructura tributaria colombiana. Todos los problemas gruesos que tiene. ¿En qué va esto? Que es disperso, que tiene muchos impuestos. La nación tiene 5 y puede ser más eficiente. La nación tiene 5, ¿qué quiere decir? Que tiene renta, IVA, aduanas, riqueza y gravamen a los movimientos financieros. El famoso 4 por 1000. El CREE es un complemento de renta. El CREE es un complemento de renta. Es decir, renta más CREE, digamos ahí. Los departamentos tienen 12 impuestos. Miren ustedes, ¿se acuerdan de la distorsión? Recién 8 billones y lo hacen con 12 impuestos. Los municipios tienen 15. Pero hay que agregarle una cosa a los municipios. A los departamentos de los municipios. Tienen aproximadamente 20 tasas y contribuciones. Es decir, cuando uno mira la estructura tributaria, dice, tenemos una estructura en la cual por los 12 impuestos de los departamentos recaudamos el 83% de los ingresos corrientes de los departamentos y 17% restante lo recaudamos por tasas y contribuciones. Algo similar sucede en los municipios. Entonces a ustedes no les gusta que le cobren valorización, a ustedes no les gusta que les cobren plusvalía, a ustedes no les gusta, hay otras cosas. Nos inventamos, más las multas de tránsito. Entonces la pelea es si es la fotomulta o si está bien aplicada o no está bien, todo eso es una dispersión grandísima, pero que cuando uno mira el mundo real termina realmente diciendo, oiga, nos podemos concentrar en pocos impuestos bien eficientes. La nación se puede concentrar en 3: renta, IVA y aduanas. Los departamentos se pueden concentrar en 4, todos dirigidos al vicio: licores, cigarrillos, el impuesto de registro y vehículos. Y habrá la discusión sobre bebidas azucaradas, que no es un vicio, pero también genera problemas de salud. Cuando hablo de licores y de cigarrillo, es además de vicio un problema de salud que genera alcoholismo y tabaquismo. Entonces por eso se financia por allá. Y los municipios se pueden concentrar en 3: predial, industria y comercio y sobretasa de la gasolina. Y el resto puede olvidarse, pero hay que crear unas condiciones para que el resto se puedan borrar. Pero se puedan borrar quiere decir que usted no le puede borrar los ingresos, tiene que reemplazarlos. No puede dejar a los departamentos y a los municipios con menos ingresos, como a la nación tampoco. Lo que usted elimina tiene que reemplazar y darle un orden. Muy bien. Eso quiere decir lo que está señalado allí, que nos concentramos en pocos ingresos. Finalmente, en la estructura tributaria de cualquier país hay 4 fuentes: ingresos, propiedad, actividad y consumo. La nación se financia con impuesto de ingresos y actividad económica, eso es renta, IVA y aduanas. Los departamentos y los municipios se financian con ingresos a la propiedad, predial, vehículos y impuestos al consumo, que es el complemento de la actividad. Impuesto de consumo de licores, de cigarrillos, cerveza, etc. Entonces son esas las 4 fuentes que hay y sobre esas nos tenemos que mover. Bien, segundo gran problema que tiene la estructura tributaria colombiana, que está fuertemente erosionada. Esto no debería sorprender a nadie. Este es el verdadero problema. Está fuertemente erosionada quiere decir que hay exceso de beneficios individuales. Los más protuberantes, los de la famosa
famosos contratos de seguridad jurídica, que no cubren sino pocas empresas, y Álvaro sabe muy bien cuáles son, seguramente nos va a contar de eso. ¿Cuántos contratos de estabilidad jurídica hay en Colombia? Esos son los, digamos, los más flagrantes en términos de los beneficios individuales. Y la discusión que entra con el gobierno es hasta dónde eso lo puede eliminar o lo puede limitar en el tiempo o le puede poner algunas restricciones sin temor a demandas que puede perder. Pero esa es otra discusión. Segundo, que tenemos otro tipo de prebendas, por decirlo así, zonas francas. El país se llenó de zonas francas y no exportan. Y el objetivo era exportar. Y aquí nomás ustedes tienen varias. Deberían estar exportando servicios de salud en la zona franca de salud. Deberían estar haciendo eso. Bueno, y nos llenamos de otra cosita que se llama entidades sin ánimo de lucro, ESAL. Son 75.000 más o menos las que han sido identificadas en las cámaras de comercio, sobre las cuales el gran interrogante es: ¿qué las volvió entidad sin ánimo de lucro? ¿Qué significa eso? Y entre otras, los sindicatos están ahí, ¿no? Las cooperativas, los fondos están ahí. ¿Ah? Las iglesias. No, yo no voy a negar ninguna, Álvaro, tranquilo. No voy a negar ninguna. Estoy diciendo que hay. Pero como este escenario es sindicatos, cooperativas, etcétera, les digo, ustedes están dentro de eso, dentro de ese mundo. Pues bien, pero no solamente están ustedes. Están entidades de salud, están entidades educativas, están clubes sociales. Clubes sociales. ¿Usted se imagina a dónde se reúne el Jet Set de Medellín? Como se reúne el Jet Set de Bogotá, o se reúne el Jet Set de Cartagena. En clubes sociales. Bueno, son entidades sin ánimo de lucro. Las iglesias, efectivamente, las iglesias son entidades sin ánimo de lucro, con mayor complicación en términos de poder saber qué son, porque las iglesias viven del diezmo y técnicamente el diezmo es una donación, o sea, es equivalente a un impuesto paralelo que se lo pagan a Dios y no al Estado. Se lo pagan a Dios, no al Estado. Es decir, ahí la gente lo paga juiciosa, tranquila y no pregunta, pero al Estado sí le pone líos. Entonces es esa cosa. Entonces ahí están efectivamente, bueno, son 75.000 aproximadamente las que hay ahí, y el interrogante es si de verdad lo que están haciendo constituye una cosa que se llama objeto sin ánimo de lucro. Es decir, si no están ganando cosas, si no están teniendo excedentes, y si no lo reparten, y entre quienes lo reparten. Porque en el caso de los extremos están ahí. Extremos es una entidad de salud con un proyecto de urbanización de lujo, de estrato 10, rural, campestre, con la plata de las cotizaciones de los ciudadanos. O un proyecto de educación con una alta rotación inmobiliaria y cuyo propietario termina falleciendo en una casa de 2.000 millones de pesos en el Peñón de Girardot. Alguien termina falleciendo el propietario de esa entidad sin ánimo de lucro llamada educación. La pregunta es: ¿cómo construir una casa de 2.000 millones de pesos en el sitio más exclusivo de Colombia, que es el Peñón? Pues es ese tipo de situaciones las que hay ahí detrás. Muy bien, ¿qué más hay? Demasiadas exclusiones y exenciones por todo lado, porque entonces en la medida que ya se conocen estas, cada vez que llega una discusión tributaria o de otro tenor al Congreso de la República, los que hacen lobby, que no son ustedes, pero sí los jefes de ustedes, los jefes de sus empresas, me refiero a eso,
hacen lobby. Entonces usted siempre va a encontrar haciendo lobby a alguien de Bavaria, a alguien del grupo empresarial antioqueño. Todos están allá metidos haciendo lobby en el Congreso. ¿Para qué? Para que las leyes que se construyan les genere un huequito fiscal. O si no es fiscal, por lo menos les genere un huequito que les permita por ahí salirse de algo. Pues bien, allá donde se fabrican las leyes y hay ese lobby, cada uno ha ido filtrando cosas. Entonces hoy que ya salió la propuesta, empiezan los de medios a decir, ¡ay, los van a grabar! Y una pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que las revistas no pagan impuestos? ¿Es que acaso Soho es igual a una revista de educación? ¿Cómo así que Soho no paga impuestos? Y la revista de educación de pronto sí, etcétera. ¿Quién se mueve en este medio para generar esas distorsiones y esas distracciones? Una revista que no paga impuestos y que democracia, Dudas sobre la doble tributación. El problema mayor en Colombia es que grabamos siempre las rentas de trabajo. Nunca se escapan. Como siempre hay quien le retiene y quien demuestra que le pagó, no se pueden escapar. El problema es qué pasa con las rentas de capital. Y a las rentas de capital desde hace mucho tiempo en Colombia no las dejan grabar en el tema de dividendos, a nombre de que es doble tributación, que porque la empresa paga, entonces los propietarios no tienen por qué pagar. Esa discusión se está abriendo. Hay que abrirla y hay que abrirla a fondo, porque ese es el ingreso mayor, pero no me refiero a los pequeños accionistas que tienen 1.000 o 2.000 acciones en Ecopetrol, que van a recibir por dividendos en el mejor de los casos 1 millón en el año. Esos no, ni siquiera van a entrar en el umbral de la declaración. No, yo me refiero a los que tienen 100.000 y más acciones. Esos son los que hay que mirar. Lo mismo que hay que mirar las rentas pasivas. ¿Qué pasa con los intereses y los arrendamientos? Es que los intereses y los arrendamientos no son ingresos de las personas que los reciben. No me refiero al interés que le pagan en las cuentas de ahorros a ustedes, que además a veces es negativo. Y ustedes los encuentran en sus cuentas. No, yo me refiero al que esté en condición de hacer una operación de la que promocionan en los medios impresos y los medios visuales. Abra un CDT de 100 millones, déjelo congelado 6 meses y le regalamos un microondas. Pero la pregunta no es por el microondas. ¿Quién puede congelar 100 millones de pesos 6 meses? ¿Ustedes? No, 100 millones de pesos es lo que ustedes ganan en 2 o 3 años. Entonces, no son ustedes los que pueden congelar. El interrogante es ¿quién está haciendo eso? ¿Se puede darse el lujo de congelar 100 millones de pesos? Entonces, ¿qué pasa con los intereses? ¿Y qué pasa con los arriendos? Cuando se planteó el tema de los arriendos, salió un camarada de la izquierda en Blue Radio a decir que le íbamos a poner un impuesto a los arrendamientos. La pregunta era muy sencilla. Los que reciben arriendo, ¿dónde lo declaran? La pregunta ¿por qué? Porque la mitad de los colombianos paga arriendo. Si la mitad de los colombianos paga arriendo, ¿a quién se lo paga? No me digan que a la otra mitad. No. En Bogotá encontramos 12 multipropietarios, 12. 10 de ellos personas jurídicas, 2 personas naturales con más de 1.000 predios. Y la mayor parte localizados en estratos 2 y 3. Oye, el multipropietario no tiene predios en 5 y 6. En 5 y 6 no hay el mismo movimiento inmobiliario que se da en 2 y 3. En 2 y 3 la gente rota. Pues, pero usted, un predio desocupado dura 1 o 2 veces máximo. En cambio en 5 y 6 puede durar 1 año. Entonces hay movimientos y lo sabe y se mueven en ese medio. Entonces la pregunta es, esa mitad que paga arriendo, ¿a quién se lo pagó? Y el que lo recibió, ¿dónde lo declaró? ¿Cómo es ese movimiento? Entonces ese es el tema que hay ahí. Las rentas de capital, esas son
de la inquietud que está. Me estoy extendiendo mucho. Bien, tercer problema. Tenemos una distorsión tarifaria, eso se está buscando resolver. Ahorita terminamos armando un jeroglífico con ni más ni más y ordinario en IVA con una brecha crucial en donde las tarifas nominales son aquí bien altas, pero las tarifas efectivas son por aquí abajo. Entonces hay una brecha real entre tarifa nominal y tarifa efectiva. ¿Dónde se genera eso? En el exceso de beneficios y las posibilidades de deducir tributariamente por la contabilidad muchas cosas. Entonces los contadores aquí son muy creativos, los contadores tributarios sobre todo son muy creativos y los contratan es para que reduzcan, busquen el mecanismo, todo legal. Algunas cosas serán ilegales, pero hay que mostrarlas. Pero busquen dentro de todo lo legal por donde yo puedo esconder. Por eso es la doble y triple contabilidad. En territoriales, ni se hable. ¿Ustedes saben cuántas tarifas hay de ICA? ¿Industria y comercio? Sí, señor, es espantoso. Solo Bogotá tiene 15 tarifas entre servicios, industria y comercio. Imagínense el resto del país. Y todas con supuesto límite nacional. Todas pueden llegar hasta máximo el 1%. El 1%. Pero Bogotá tiene estatuto especial, entonces llega al 13.8 por mil su tarifa máxima. Entonces tiene una dispersión grandísima. Sí, para no contar el tema de otras cosas. Bueno, veámoslo ahí. Cuarto problema, costo de cumplimiento. El enredo que hicimos con ni más ni más, los que declaran o declaramos, a pesar de que tengamos idea de eso, nos toca contratar un contador para que la haga. La declaración de renta debería ser sencilla, expedita, clara y transparente, y sin necesidad de contratar un contador. Las personas naturales no, las jurídicas sí, pero porque tienen que sacar toda la contabilidad, pero es porque están obligadas además a llevar contabilidad. Pero las personas naturales, ¿por qué? Entonces, hicimos un enredo ahí grandísimo. Tenemos además grabando tantas actividades que ya ni siquiera sabemos qué es lo que se graba en una y en otra. La dispersión es muy grande. El tema de discusión de IVA va a ser duro. Va a ser duro porque, de una vez lo adelanto, ustedes saben que el IVA, la mitad de los productos en Colombia están grabados y la otra mitad no. Entonces la discusión es finalmente, ¿usted qué graba? Cuando usted tiene la mitad grabada y la otra mitad no, por la otra mitad es que se va a la evasión, se va a la ilusión, porque usted busca empresarialmente que ese producto se vaya por el no grabado y no por el grabado. Entonces hace todos los mecanismos para que eso se vaya por ahí, y todo eso es posible. Tenemos impuestos antitécnicos y algunos que rayan en la ilegalidad. Antitécnicos, estampillas, contribución de obra pública. A todos ustedes les graban estampillas, pero no es la estampilla por poner una cartica, esa ya no es. No, es la estampilla cuando firma un contrato con el Estado y le dice tengo que pagar a los pobres, tengo que pagar a la cultura y al deporte, tengo que pagar al desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera, y probablemente a la universidad. Y tengo que sacar una contribución de obra pública que está establecido con el 5% de todos los contratos hace rato, y con eso financio la policía. La policía. Y la pregunta es, ¿cómo así? ¿Acaso la policía no la financia el presupuesto nacional? El policía viene, el comandante de la policía, perdón, respetuosamente, viene y le dice al alcalde, si usted no me da para la gasolina, y si usted no me da para las motos, y si usted no me da para esto, yo no tengo cómo cuidarle Ayacucho, ni Laureles, ni el estadio, ni nada. Y si van a jugar un partido, tienen que darme los refrigerios de los policías, porque si no, no habrá quien vigile el partido. Eso sale de ese costo. Se llama contribución de obra pública. Ese antitécnico, ¿qué quiere decir? Que todos los contratos con el Estado los encarecimos, y después preguntamos por qué los contratos con el Estado son más caros que con los particulares. Ahí están encarecidos por ese lado. En algunas partes del país eso cuesta 16%.
En Barranquilla cualquier contrato público vale el 16% más por estampillas y construcción de obra pública. Pero en municipios como municipios olvidados, lejanos del mapa, en la Amazonía, los ingresos por estampillas son el 60% de los ingresos de un municipio. Pues imagínese usted de dónde están sacando la plata, a quién están grabando y si puede llegar la actividad económica a desarrollarse ahí, etcétera. Son antitécnicos. Más el tema del ICA no solamente es la tarifa, sino el tema del ICA es que una empresa que tenga actividad en muchas ciudades, municipios, tiene que presentar en cada municipio declaración. Y lo que se ha encontrado es que para muchas empresas presentar la declaración es más caro que lo que va a pagar. Eso no tiene sentido. Que la parte administrativa sea más costosa que lo que va a pagar de impuestos. No tiene absolutamente ningún sentido. Donde termina pagando es en alguna ciudad en donde toda su actividad se refleja allá. Entonces, eso son cosas que hay que resolver. Vamos a la médula de lo que todo el mundo dice: combatamos la evasión y la ilusión. Muy bien, está calculada aproximadamente 40 billones de pesos. Y tienen discusiones. La primera discusión: el Estado se puede reformar, financiar sin hacer reforma, solamente combatiéndolos. Uno diría de entrada, sí, no nos pongan a pensar en más cosas. Combata eso, cóbrelo, cobre el IVA que no ha cobrado, cobre la renta que no ha cobrado, cáigale a los evasores. Muy bien, esa es la discusión de fondo. ¿Por qué se origina la evasión? Que es la segunda discusión. ¿Cómo se origina y cómo la combatimos? Porque de pronto no es simplemente mandar fiscalizadores y poner chepitos. Lo primero sería eso: mandar fiscalizadores y poner chepitos y vayamos a cobrar. El segundo es realmente dónde sale esto. Y esto sale de aquí. Estos son los estímulos a la elevación. Primer estímulo a la elevación, y no me digan que ninguno de ustedes lo ha hecho: transacciones en efectivo. Exceso de transacciones en efectivo. Y cuando digo no me digan que ninguno de ustedes lo ha hecho, es cuando van a comprar aquí se llama el hueco, y les dicen: ¿quiere factura? ¿Con IVA o sin IVA? Y usted dice: no, factura, no necesito, sin IVA. ¿Qué acaba de hacer? Pagar en efectivo. Y le dice: si me paga en tarjeta, le tengo que cobrar el IVA. Si me paga en efectivo, no. Pero esas son las benévolas. Pregúntenle a los señores caballistas de Antioquia a cómo transan caballos y cómo los pagan. Caballos que pueden transar en 200 millones y más. Pregúntenle a los Ochoa. Yo no quería irme allá. Los Ochoa son más conocidos en términos de cómo nació ese tipo de actividad y hasta dónde se relacionaron con el cartel de Medellín, empezando por caballos. Pues bien, la historia es: ¿en cuánto se transa un caballo? ¿Y por qué lo pagan en efectivo? Pero peor aún, ¿cómo así que hay gente en Colombia que compra un carro? Voy a ir al ejemplo más reciente: 80 millones de contado y en efectivo. Para no recordar la historia de alguno de esos miembros del cartel de Medellín que compró un Porsche en efectivo. Para ir a ese tipo de... Los que compran apartamentos sin recurrir a crédito, pero no apartamentos bis ni bit, no, apartamentos allá al otro lado del poblado y en Envigado. Pero eso es lo mismo en Rosales, en Bogotá. Eso es lo mismo detrás del Club Metropolitano en Bogotá. Apartamentos que pueden valer comercialmente 1.500, 2.000 millones de pesos. Y a uno le empiezan a subir las cifras a ver cómo es la cosa.
y los pagan en efectivo y de contado. Y se transan en la notaría al precio de no construido o por un avalúo catastral muy bajo. Entonces ahí hay un exceso. Pues bien, ese es uno de los mecanismos por los cuales hay evasión, porque en el fondo detrás de esas transacciones en efectivo, de muchas de esas transacciones en efectivo, hay lavado de activos, hay capitales escondidos. ¿Cómo así que alguien va y le encuentra una caleta de 1.200 millones y no sabe explicar por qué la tiene? Ni dónde fue a parar. Eso. Son temas de ese estilo. Segundo tema, las exclusiones y las exenciones no generales. Pues cada uno ahí busca su pedacito de exención. Entonces todos agujerearon esta tubería. Hagan de cuenta como si la estructura tributaria fuera un tubo, pero el tubo no tuvo la culpa. Fueron los que le abrieron el huequito aquí, aquí, aquí y acá. Ese es. Tratamientos especiales como las entidades sin ánimo de lucro. Nadie ha podido saber cuánto está acumulado en bienes inmobiliarios en esas entidades. Hay que hacerles un seguimiento a ver cuántos bienes inmobiliarios, porque además hay mucho testaferrato ahí. El testaferrato significa que están a nombre de otras personas. Y curiosamente, muchas de esas otras personas no tienen ingresos o no existen. Fue una cédula que se tuvo y un RUT que se tuvo a la mano. Procesos poco amigables y antitécnicos. Eso les gusta mucho a los abogados, enredar. Porque en medio del enredo se hace lo que en Colombia llamamos pesca milagrosa, o sencillamente capturar cosas en medio del caos. El río revuelto, ganancia de pescadores, efectivamente. Base estrecha gravable. Base estrecha gravable es que los colombianos no tengan sentido de pertenencia con el sistema tributario. Aquí va a haber una discusión grande. Se propuso bajar las bases. Bajar las bases no implica ingresos, implica información. Lo que está demostrado es que en muchas contabilidades aparecen pagos a personas de las cuales no se sabe si son ciertos o no. Como la persona no está obligada a declarar, no hay contra qué confrontar. Por eso a la gente no le interesa que bajen las bases, porque en el momento en que bajen, ahí va a entrar más gente que tiene que declarar y por lo tanto va a tener que demostrar que el ingreso es real. Y poco se van sobre los límites. El límite más claro es en IVA, ya lo voy a demostrar. En IVA, ¿qué pasa? Tenemos un régimen común en IVA, en el cual quien está obligado a declarar, recaudar y pagar IVA, el IVA lo pagamos todos nosotros, no lo pagan las empresas, como hacen propaganda. El grupo más importante del país hace propaganda diciendo que le paga al Estado tantos impuestos, y ahí está el IVA. El IVA que recaudó, que pagamos todos nosotros, él recaudó y le trasladó al Estado, lo pone como si fuera impuesto que él paga. Y ese grupo es de aquí. Pero lo pone así. Pero también hacen lo mismo los otros grupos, hacen ese tipo de propaganda. Pero ese no es claro porque es que se ha dedicado a hacer esa propaganda, a decir, mira lo que nosotros le pagamos al Estado en impuestos, y mete tú el IVA. Pues bien, el régimen común son todas aquellas personas cuyas operaciones de actividad económica superan los 120 millones año, o sea, 10 millones mes. Y todo lo que esté por debajo es lo que se llama régimen simplificado. Lo que se ha encontrado en la práctica es que hay 360.000 contribuyentes de IVA del régimen común y que muchos contribuyentes están en un intervalo por debajo de 120 millones. Es decir, que llegan a facturar hasta los 119, no dejando pasar el límite, y cuando van a facturar algo más, abren otra compañía.
Y entonces abren varias compañías y van distribuyendo la facturación entre varias para no superar el tope. Pues bien, ese umbral hay que bajarlo para que esos estén obligados a declarar. Pero ese es el tema de esta cosa. Baja capacidad administrativa. La DIAN no tiene capacidad para hacerlo. Esa es otra discusión de fondo. Y recaudo punitivo sin dientes. Ponga la DIAN a sancionar, efectivamente. Esos son los tres problemas que tiene la DIAN. Tiene un problema de recursos insuficientes. Uno debería pedirle que pueda tener más plata para que trabaje. Al fin y al cabo, ese es el financiador del Estado. Entonces usted no puede poner a la DIAN en las mismas condiciones de otra entidad rogando plata. No, hay que facilitar que la DIAN pueda tener fiscalizadores, etc. Tampoco darle plata infinita. Hay que ponerle límites, pero sí organizarla. Escucha el director de la DIAN que tienen 9.000 funcionarios y él dice que requiere como 15.000. Es correcto. Y las secretarías de Hacienda, todas también tienen el mismo problema en términos de la parte de impuestos. No tienen con qué, no hay suficiente. Más o menos soy interrogante para que se hagan una inquietud. Eso lo planteó Cristina Arango en un foro hace 3 semanas. Dígame cómo hace el secretario de Hacienda de Tocancipá para auditar a Bavaria. Pregunta en el aire. ¿Cómo hace el secretario de Hacienda de Tocancipá para auditar a Bavaria? ¿Qué quiere decir esto? No, pues que el gran centro de producción de Bavaria está en el municipio de Tocancipá. Y el secretario de Hacienda de Tocancipá, pues eso es un funcionario común y corriente de un municipio al cual Bavaria de ese municipio debe hacer varias reuniones sociales y crea conflictos de intereses. Crea fuertes conflictos de intereses. Le manda una chata en diciembre. Le manda. ¿Cómo hace el secretario de Hacienda de Tocancipá para auditar a Bavaria? ¿Para qué? Para que Bavaria pague el ICA que tiene que pagar en el municipio de Tocancipá. Solamente para eso. Para que Bavaria pague el ICA que tiene que pagar ahí en ese municipio. No va a pagar el consumo de cerveza, porque Tocancipá no se toma toda la cerveza del país. Eso se dispensa por todo el país. Pero ese es el interrogante, ¿cómo hace? Entonces eso es un límite que tienen todavía todas las secretarías, etc. Segundo y tercer tema de preocupación: ninguna de las entidades aduaneras y de impuestos del país tiene una estructura de planta sólida. Y tienen que recurrir al servicio civil. Y un concurso en la DIAN dura 7 años. Si alguien no lo tumba. Y puede que después de los 7 años empiece a posesionar gente y tampoco la pueda posesionar. No es un ejercicio expedito, no es hábil, no es ágil poder construir un cuerpo especializado de personas en estos temas, que no pueden ser cualquier persona, ¿no? Tiene que tener conocimientos, hay que formarlo, y no lo pueden formar sino hasta que esté adentro. Mientras esté afuera no, porque eso se llama peculado. Entonces hay un lío grandísimo ahí. Y un tercero, uno podría decir que los otros dos se pueden usar, este es más complicado. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué en Colombia no tenemos una sola base informática? ¿Qué es lo que todo el tiempo se ha intentado? Que solo exista una base de fuente de información y que esa sea la de impuestos. Pero con eso tiene que ser que se acceda a la información financiera, a la información de los bancos, a la información de seguridad social, a toda esa información, y con eso podamos construir realmente una información sólida del país y saber quiénes son, quiénes somos cada quien. Un ejercicio que hizo la hija de Juan Luis Londoño, utilizando la metodología de Piketty, llegó a una conclusión bien curiosa con la base de impuestos, la que existe. El 1% más rico de los colombianos tiene el 20% de la riqueza y paga una tasa efectiva de impuestos del 4%. Esa fue la conclusión. Y con las declaraciones que logra tener la DIAN. Imagínense lo que todavía no tiene la DIAN, con lo que tiene. Pero el tema
de arquitectura informática es fenomenal. Desde hace más de 20 años el país llegó a la conclusión, o dijo, que había que construir la estructura del sistema de información propio. Eso resulta curioso que nos digan vamos a construir el sistema de información propio y todos recurren a SAP, a Oracle, a los grandes proveedores de sistemas informáticos del mundo. Pero no le podemos comprar el sistema tributario porque se está construyendo el propio. Y en medio de que se está construyendo el propio, ni terminamos teniendo un sistema como el de ellos, ni terminamos construyendo el propio. Entonces hoy tenemos el enredo de que la DIAN misma sabe que tiene muchos sistemas de información que no se comunican entre sí y que varios de ellos son solamente una página de Excel, nada más, que tiene además un problema en el hardware, sistemas que no se hablan entre sí, es decir, que usted compra servidores y los servidores de una generación no se hablan con los de otra generación, compra equipos informáticos de mesa y esos equipos informáticos de mesa pues hay de una marca, de otra marca, y después cuando los va a engranar con todo el sistema tampoco se hablan entre sí. Uno debería encontrar que todo se debería hablar entre sí. Entonces tienen sistemas informáticos cortados. Ese es el problema que hay aquí. Y el Muisca, la Santa. Y el Muisca no se ha logrado. ¿No? Ese es el desarrollo informático propio. No se ha logrado. Ese es el desarrollo informático propio. Ese es el desarrollo informático propio. Efectivamente. Bogotá también tiene el mismo problema. Tiene el desarrollo informático propio, pero como Bogotá tiene dos impuestos más fáciles, que es predial e ICA, entonces ahí la cosa ha mejorado. Industria y comercio. Industria y comercio. Bien. Toda esta problemática para decir que es una reforma estructural. La construcción de un sistema equitativo general permanente. Eso es lo que quisiéramos todos. Algo que no tuviéramos que hacer cada 18 meses. Ir a recurrir a otra discusión tributaria, sino que pudiéramos construir un sistema de más largo plazo que genere reglas de juego para todo el mundo, que las conozca. Un sistema informativo que tenga información clara y transparente. Es decir, que efectivamente el ciudadano, persona natural que tiene que hacer una declaración de renta, pueda entrar, bajar el formulario y tener la información y presentarla. Y ya, no tiene por qué contratar un contador. Lo mismo debe suceder en las declaraciones de la actividad económica. Que las tasas nominales y efectivas sean las mismas. Pero para que las tasas nominales y efectivas sean las mismas, hay que generar procesos de depuración de la contabilidad. Hay que cerrar las brechas en la contabilidad. Pero esas brechas hay que cerrarlas en términos de qué beneficios se dejan o no existen beneficios y todo el mundo tiene la misma regla de juego. Esa es. Tasas progresivas en ingreso y propiedad. El impuesto de renta, predial y de vehículos tiene que tener tasas progresivas. Hoy las tiene, pero pueden ser más progresivas. Pueden ser más progresivas, ¿qué significa? Significa que aquellos predios que superan los 500 millones de pesos a valor catastral, que comercialmente quiere decir 800 millones, pueden pagar tarifas más altas del 10, 12, 13%. Hoy Medellín es una de las ciudades que tiene tarifas más altas en predial. Tiene 15. En Bogotá acaban de aprobar el 11. Tenemos un límite en 16. El límite nacional es ese. Pero efectivamente puede encontrarse más arriba temas. Pero curiosamente hay dos opositores en los dos extremos del espectro económico, político, a que esto se haga. Ustedes los conocen, los dos opositores del espectro, los amigos del no. Pocas o nulas exclusiones, eso es lo que debe haber en un sistema, pocas o nulas exclusiones, y eliminación de monopolios. Eso es lo que deberíamos tener en un sistema estructural. Muy bien, ya no vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar qué presentó el gobierno.
Vamos a concretarlo a puntos sencillos. Puntos sencillos. Este era lo que se proponía, ya no fue. La discusión más grande, la propuesta que se le hizo al gobierno fue: volvamos a un sistema de renta ordinaria a las personas naturales. Sencillo, simple, expedito. Eliminemos y más y pongamos reglas claras, definidas, y bajemos el umbral. Hoy el umbral es 3 salarios medios colombianos. Hoy el umbral está en 1.400 unidades de valor tributario, que puesto a los precios de hoy a la unidad de valor tributario está alrededor de 40 millones de pesos. Ese es el umbral mínimo para declarar, 40 millones anuales de ingreso a las personas naturales. La propuesta de la comisión era bajarlo a 2 salarios medios, es decir, a un ingreso mensual, a un ingreso anual aproximadamente de 2.400.000 mensual, y que eso se expresara en unos 24 millones al año. El gobierno presentó la propuesta bajándolo a 1.000 unidades de valor tributario, es decir, a aproximadamente 30 millones de pesos. Lo dejó a media marcha. ¿Con eso qué hay? Hoy en Colombia, con el actual umbral, se esperaba que declaráramos 1.800.000, eso fue la declaración del 14, y que este año debía subir en la declaración al 15 y debía subir a 2.100.000. La DIAN acaba de reconocer en estos días que subió a 2.300.000. 2.300.000 colombianos declaramos renta personas naturales. Es decir, que un poco con el mismo umbral fue entrando conciencia de que hay que empezar a declarar, porque hay que combatir la evasión. Pues bien, con el umbral que propone el gobierno, entrarán a declarar unos 400 o 500.000 más. Es decir, pasaría a 2.800.000 los que declararían. 2.800.000 que declararían significa que en 23 millones de colombianos que tenemos algún ingreso, estaríamos declarando un 12%. El 88% restante seguirá sin declarar. Pero declarar no significa pagar. Entonces hay que aprender a hacer la declaración, y en eso hay que ser expedito. ¿Qué quedó en la propuesta? Que con un ingreso de 30 millones al año, todas las personas naturales tienen derecho a unos descuentos tributarios. Todas, sin excepción. En rentas de trabajo y rentas de prestación de servicios, que son equivalentes a trabajo, tiene derecho a descontar el aporte obligatorio de salud y pensiones. Todo contratante entrega un certificado de ingresos y retenciones, y en ese certificado está el aporte obligatorio de salud y pensiones. Todo contribuyente puede descontar el 25% de los ingresos de manera automática, que es lo que se reconoce como los gastos básicos. 25% de descuento de manera automática, más el aporte obligatorio de salud y pensiones, más puede acceder a un descuento adicional hasta por otro 10%, generado por intereses de créditos hipotecarios, generado por aportes voluntarios en pensiones, o generado de personas dependientes del hogar, hijos. Entonces puede llegar hasta allá. Tiene 35% de descuento tributario más el aporte obligatorio de salud y pensiones. Con eso el ingreso líquido gravable de una persona de 30 millones queda en 17 millones y medio. El ingreso líquido gravable, no la declaración, que los medios fueron y dijeron a todo el mundo que es que empezaban a declarar en 17 millones y medio. No, ese es el ingreso líquido gravable. A una tasa del 2%, pagarían un impuesto de 350.000 pesos año. Hoy se los están haciendo en retención en la fuente, ya lo están pagando. Eso es lo que tendría. Hay que aprender eso. ¿Qué más queda? Que es importante.
que los descuentos tributarios van manteniéndose hasta un límite absoluto. El límite absoluto es 104 millones de pesos. Pero para que alguien acceda a un descuento tributario en términos absolutos de 104 millones de pesos, tiene que haber tenido un ingreso de poco más de 250 millones al año. Es decir, más de 20 millones mensuales. ¿Por qué importancia de ese límite? Porque de ahí para arriba nadie podrá tener más descuento tributario y por lo tanto tendrá que empezar a pagar más. El objetivo es que los ingresos más altos paguen más. Y por eso se limitan los descuentos tributarios, un límite absoluto. Ahí. Esa es digamos, la propuesta que está en discusión al Congreso en términos de personas rentas naturales. Entrarían 500.000 nuevos declarantes. Pero repito, llegaríamos al 12% de las personas naturales en Colombia que tienen algún ingreso. El 88% restante seguirá sin declarar. Ese grupo que baja no genera plata, genera información. ¿Y genera información qué quiere decir? Que se va a obligar a las contabilidades a demostrar que pagaron esos ingresos. Tendrán que entregar los respectivos certificados y tendrán que demostrar que las personas existen. Que mucho de lo que se ha encontrado de cosas anómalas es que hay muchas personas que no existen. Son CRUT, células que se encontraron. Si ustedes dicen que en Colombia los muertos votan, imagínense que lo que es real es que en Colombia los muertos todavía reciben ingresos. Esto es lo que es real. Los muertos todavía reciben ingresos. Eso es personas naturales. Se incorporó un tema de los dividendos. Desafortunadamente la propuesta del gobierno queda floja porque hay un enredo. ¿Cómo trabajar con los dividendos, con el reparto de dividendos en las holding? Es decir, en empresas que le pagan dividendos a otras empresas. Entonces en la práctica van a terminar pagando dividendos a las personas naturales. Por esa razón se le pidió al gobierno póngale un tope porque no puede ser los pequeños dividendos, no pueden ser los pequeños inversionistas. Póngale un tope, es decir que por debajo de 17 millones, que creo que fue donde quedó el tope, de 17 millones en dividendos, eso no entra en la base gravable. Lo que esté por encima de 17 sí, pero es que 17 millones en dividendos, ¿quién lo va a recibir? Lo va a recibir alguien que tenga más de 20.000 o 30.000 o 40.000 acciones. No es el que tiene 1.000 acciones o 2.000 acciones de Ecopetrol. No es. Son los que ya tengan más para arriba. Ahí entró. Con eso se rompería el mito de la doble tributación. Y queda el camino expedito para seguir mirando el tema. Hasta ahí llega. No entró las pensiones. Pero no entró las pensiones a nombre de un gran lobby. El tema es, ¿sabe cuántos pensionados hay en Colombia? 1.600.000. Y sabe que por encima de 8 salarios mínimos mensuales, de mesadas de 8 salarios mínimos mensuales, no llega el 10% de los pensionados. El objetivo era grabar a ese de arriba. Pero salieron a decir que íbamos a grabar a los de 1 y 2 salarios, que ni siquiera van a pasar el umbral de la declaración. Si tiene 2 salarios de pensión, 2 salarios mínimos de pensión, nunca va a superar los 30 millones de pesos al año. Ya, no están en el umbral. Están por debajo del umbral. Pero el imaginario colectivo genera cosas. Y siempre hemos encontrado una curiosidad. Los que tienen los ingresos salen a hablar a nombre de los que no tienen para que no los graben a ellos. Anécdota. En el Consejo de Bogotá se presentó un ex procurador de la Nación, condenado por sus vínculos con el cartel de Cali, a decir que no podía pagar el impuesto predial porque era pobre de solemnidad.
y que estábamos castigando a los pobres. ¿Sabe dónde vive el señor ex procurador? En una casita en el barrio San José de Bavaria, que ustedes no conocen Bogotá. El barrio San José de Bavaria queda al lado de la biblioteca y el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, calle 170 Bogotá, carrera 60, al lado de la Boyacá, de la avenida Boyacá, que es un barrio rural dentro de la ciudad, con lotes que pueden llegar a los 1500 metros y casas que valen 1.500, 2.000 millones de pesos. Y que el único argumento es que no tienen acueducto. ¿Por qué no tienen acueducto? Porque los compraron como predios rurales. Por esa razón. Pero ya están metidos en la ciudad. Pero lo quiero plantear como anécdota, porque si un señor con esa altura de cargo que tuvo se presenta a defender a los pobres, imagine cómo era la historia. Pero es la discusión grande que hay sobre el tema de la actualización catastral. Pues bien, la idea era grabar las pensiones altas, que hoy están recibiendo un subsidio muy alto. Eso finalmente el gobierno no lo hizo, no quedó. Personas jurídicas, la renta de las sociedades. La conclusión en términos de examen de renta de sociedades es que tal como está hoy el sistema tributario, está tan poroseado que no es posible tratar de reformar y tapar cada huequito. El tubo, sí señor, entonces lo que toca es cambiar el tubo. Ya usted no saca nada con ese tubo, toca es cambiar el tubo. La propuesta efectiva es: deroguemos el actual impuesto de renta y creemos otro. La comisión propuso que ese otro fuera un impuesto sobre las utilidades empresariales. El gobierno llegó a la conclusión jurídica de que no podía cambiarle el nombre, entonces tiene que seguirse llamando renta. Por la historia colombiana, por un poco de cosas. Y eso tiene un riesgo grande. Tiene el riesgo grande de que entonces entren demandas para recuperar beneficios. Y que no puede eliminar todos los beneficios. No los puede eliminar todos porque hay algunos que la demanda se pierde. En particular, los de estabilidad jurídica. Máximo puede ponerle límites. Entonces, en la propuesta lo que hay es unos límites para algunos de esos beneficios, ni estabilidad jurídica ni zonas francas se pueden eliminar. Y los beneficios a los hoteles se les pueden poner restricciones, pero no eliminarlos. La conclusión del gobierno es: eso no los podemos eliminar, hay que tratar de eliminar el resto. Y la forma de eliminarlo era derogando todo y creando un impuesto nuevo. Pues bien, el gobierno dice que tiene que seguirse llamando renta, que no puede eliminar todos los beneficios, que quedan algunos, y habrá que pegarle el barrido a la propuesta a ver qué es lo que queda y hasta dónde la capacidad de lobby no vuelve a meter otros beneficios, porque si no, no se hizo nada. Porque ahí es donde está el fondo del asunto: cómo crear una situación nueva. Y una base gravable que se determine a partir de una nueva contabilidad, que es las normas NIF. La propuesta de la comisión era que las normas NIF tuvieran efectos tributarios. ¿Cómo? NIF es una norma internacional financiera, una forma contable que viene internacionalmente y que el país ya asumió y comienza a asumir. Sí. Normas NIF. Pues bien, la propuesta de la comisión era que las normas NIF y la contabilidad que se estuviera haciendo, las empresas hoy están en transición. Hoy están todas las empresas en transición. Ya tuvieron que presentar contabilidad con normas colombianas y contabilidad con norma internacional comparada. Entonces ya muchas empresas están en eso y tiene un plazo, esa transición termina, tiene un plazo, todavía le quedan 3 años. Pero con eso deberíamos poder surtir un nuevo expediente en materia tributaria. Y es que las normas NIF
son más exigentes en materia de cómo se evalúan los activos, que es importantísimo, y cómo se determina qué entra en lo que se considera gastos de operación de las empresas. Es decir, que identifica qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar. Porque si eso se logra, las empresas tendrían que separar juiciosamente la actividad de la empresa de la actividad de los propietarios de la empresa. Hoy no se separa. Hoy no se separa, ¿qué quiere decir? Que los gastos de los propietarios de las empresas entran en la contabilidad de empresas como gasto de la empresa. Entonces los propietarios obviamente viven en su casa, la casa está a nombre de la empresa, los gastos de mantenimiento de la casa entran a nombre de la empresa, el carro entra a nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Y miren la diferencia. Cuando sucede esto, ustedes, personas naturales, tienen casa, pero todo el mantenimiento de su casa no lo pueden descontar de nada. Para la contabilidad de estas empresas todo eso se descuenta. La señora de servicios generales de la casa es funcionaria de la empresa. En el caso de ustedes no, ustedes la contratan por días, etcétera. El carro, toda la gasolina, todo lo que pagan está en la empresa. Los gastos del club, todo eso está en la empresa. Entonces ustedes tienen un poco de gastos en la empresa que no son propios de la empresa, sino de los propietarios de la empresa. El objetivo es separar eso. Si usted no lo logra separar, pone, eso está incluido, pero el gobierno también llegó a la conclusión de que al lado de las normas BID sigue habiendo una contabilidad que explica cosas tributarias. Entonces se trata de mirar si hay algún hueco. La propuesta original es solamente esa contabilidad y esa de tener efectos tributarios. Hoy el gobierno en la propuesta dice va a venir y va una contabilidad complementaria en materia tributaria. Hay que mirar que eso no se convierta en el hueco, en el escape. Pero esa es. Y con esa condición, si entramos a una regla de juego diferente, las tarifas pueden bajar. Hoy está planteado que la tarifa deberá llegar al 32, empezando por una tarifa más alta e irse acomodando en la medida que eso funcione. La comisión decía, si se logra eliminar todos los beneficios, la tarifa puede llegar al 30. Si no se logra eliminar todos los beneficios, la tarifa debe estar más cerca al 35. Entonces es un poco la discusión que hay ahí, pero es crear una nueva base contable y financiera sobre la cual declarar, pagar las personas jurídicas y separar las personas naturales. Es decir, separar los ingresos de las personas naturales, que en general en las empresas cerradas las personas naturales no tienen activos, todos están a nombre de la empresa. Entonces es ese tipo de relación. Ahí es donde está el trasfondo grande del tema renta. En IVA, ¿qué tenemos? En IVA tenemos que la mitad de los productos está grabado y la mitad no. La discusión siempre en todos los países es qué no se debe grabar, qué no se debe grabar. Y el común denominador de los países es no se debe grabar lo que esté en las tres primeras líneas. No se debe grabar lo que tenga que ver con salud, con educación, con el mínimo vital de servicios públicos y con transporte público de pasajeros. Eso es lo que no se debe grabar. Tiene limitantes. No puede ser entonces todo lo de salud. Miremos qué es salud. De pronto tampoco es todo lo que es de educación, pero esa es la discusión. Y para poner más o menos el ejemplo de picar la lengua a ver qué es que en salud hay un debate fuerte. No entre el post y el no post. En principio lo del post no debe estar grabado, pero cuando uno entra a preguntar qué hay en el no post, tiene que decir hay cosas que tampoco deben grabarse, los medicamentos. Pero entra
el punto donde está la ampolla. ¿Qué pasa con las llamadas cirugías estéticas? ¿Son de salud? Entonces ese punto de la ampolla es casi como una condición. Toda cirugía estética que no sea reconstructiva ni funcional es de vanidad. Si usted la quiere por eso, pague. Pero eso es una discusión. Por ahora todavía no está abierto el tema. Seguramente se va a abrir ese debate. ¿Qué entra y qué no entra? Pero bueno, hasta ahí la discusión es, ¿debería excluirse lo que hay en salud, educación, servicios públicos, en la parte del mínimo vital y transporte público? Sí, digo. En el colegio, lo que está en los colegios no. Entonces, ese es el punto de qué entra y qué no entra. Pero eso sí llega a otra discusión. En todos los países del mundo se graba en cero solamente las exportaciones. Y Colombia también lo tiene. Pero les pasa a ustedes lo mismo. El producto exportado no se puede grabar en el país de origen, porque lo van a grabar en el de destino. Esa es la razón por la cual en todos los países la regla de juego es esa. Con cero solamente se graba exportaciones. Lo demás debe tener algún gravamen. Entonces la discusión fuerte es, ¿y qué pasa con la llamada canasta básica? Que entre todas otras cosas, esos de arriba forman parte también de la canasta básica. Pero entonces la canasta básica es un enredo muy grande. La canasta básica son más de 400 productos. ¿Pero por qué hablamos de una canasta básica? Porque en los países se fue terminando de construir un indicador que pudiera servir de base para medir la inflación. Esa es la base realmente de la llamada canasta básica, que está construido sobre la base de qué es lo que los ciudadanos consumen, rutinaria, comúnmente, sin preguntarse si esa canasta básica también es meritoria o no. Simplemente es qué es lo que consume. Y ahí se va construyendo la canasta básica. Es decir, qué es lo que entra en la medición final de los índices de inflación y de pobreza. Al fin y al cabo, la definición de pobreza monetaria es el que no tenga para comprar esa canasta básica. Esa es la definición de pobreza monetaria. Pues bien, esa canasta básica tiene un enredo tributario. Hay productos que están grabados, hay productos que están excluidos y hay productos que están exentos. ¿Qué quiere decir el enredo tributario? Que están metidos entonces en tres características. Cuando está grabado, pues está pagando el IVA y tiene toda la regla de juego general. Puede que esté con una tarifa menor, puede que esté en el 5, pero están grabados. Y algunos de la llamada canasta básica que algunos defienden, uno diría, ni por chiras, nunca los desgrave, y además tiene que poner desgraves más altos. Cigarrillos y cerveza. Yo no creo que sean de primera necesidad, pero están ahí. Esos que están grabados, allá se quedan grabados. ¿Qué pasa con los excluidos? Los excluidos tienen un tratamiento distinto. Excluido quiere decir que no paga IVA, pero los productores de esos bienes excluidos pagan IVA por los insumos materiales y otras cosas, y el interrogante es, ¿y ese IVA que pagaron, si usted no está grabado, cómo lo descuenta? Con los bienes excluidos usted no lo puede descontar contablemente, porque no tiene contar aquí, y tampoco le puede pedir a la DIAN la devolución. Entonces, ¿dónde va a dar? En el precio. Lo estamos pagando. Le estamos diciendo una mentira al país. Los bienes excluidos estamos pagando el IVA, pero decimos que no. Y no son una pendejadita de bienes, es la mayor parte de la canasta básica. Y el otro grupo de la canasta básica está exento. Entonces, ¿qué está exento? Para que tengan claro en la cabeza: pollo, huevos, carne, eso está exento. No. El restaurante, pero ese es el restaurante, pero es por la actividad del restaurante, pero no por el
el bien en sí mismo. Eso está exento. ¿Cuál es el tratamiento del exento? Que usted no paga IVA, por eso no está pagando IVA, y el IVA que pagó por materiales, insumos, no lo puede descontar porque no tiene contra qué, es la misma situación de los excluidos, pero como está exento, le puede pedir a la DIAN que lo devuelva. Esa es la diferencia. Le pide la devolución a la DIAN. Entonces tenemos tres tratamientos distintos. La comisión lo que decía es del tratamiento homogéneo a esto. No sigamos mezclando estas cosas. Y discutamos qué debe entrar y qué no debe entrar. Bien, finalmente el gobierno cuando presenta la propuesta solo se quedó con un pedazo. El pedazo con que se quedó es, no va a tocar la canasta básica, no va a tocar el 50% de los productos que no están grabados. Entra una discusión con el internet de estrato 3, con los celulares por encima de 650 y con los computadores por encima de 1.000.000. Entra esa discusión. Y pide pasar el IVA del 16 al 19, pero sobre el 50 que no está grabado. Entonces, perdón, sobre el 50 que está grabado. O sea, seguimos grabando los mismos que ya están. Esa es la discusión que es importante e interesante con FENALCO. Porque nosotros podríamos decirle a FENALCO, sí señor, ¿por qué no bajamos el IVA a todo el mundo pero grabamos a todo? Si grabamos todo, como se hace en otros países, usted puede bajar el IVA y recauda más. Pero entonces quitemos mitos y digamos hasta dónde y qué se puede grabar. Por lo pronto en Colombia la decisión hoy es sigamos grabando el 50% que está grabado y el otro 50% no lo toquemos. Pero aquí está la discusión, el debate está ahí. Y eso fue lo que quedó. Entonces entra solamente el incremento del 16 al 19 y esto sí es la parte dolorosa de la propuesta, y es que el hueco fiscal en el corto plazo, el único que da plata es ese. Eso es lo único que sustituye el petróleo que no se recibe. Por renta no se recibe. Por renta, para recibir, usted requiere que pasen 2 años. Y usted tiene que resolver el hueco es ahora. Y el único que lo resuelve ahora es IVA. Entonces es una discusión de ese estilo. Muy bien. Eso es el resto. Por departamentales y municipales el gobierno prácticamente no se metió. Los dejó ahí. Eso va a ser una reforma que vendrá después. Pero hay 3 temas que sí tocó. En departamentales, ¿qué tocó? El impuesto a los cigarrillos. Y fue más allá de lo que la propuesta de la comisión. La comisión proponía subir el impuesto a los cigarrillos al 150%. El gobierno lo plantea pasar de 706, que es hoy el actual impuesto, a 2100. Y la razón es salud. Es combatir el tabaquismo. Segundo impuesto que tocó. Cerveza no la tocó y el caso de licores ya estaba. En vehículos lo único que hace es autorizar que se pueda facturar, que es un adelanto procedimental exclusivamente, pero no tocó tarifas, no tocó avalúos, ni tocó las motos que no están grabadas, ni tocó un factor ambiental. O sea, hasta ahí no tocó nada más. Con las estampillas y las contribuciones introdujo un artículo en el que propone limitarlas a que sea exclusivamente hasta el 10% de los contratos. Es decir, que todos aquellos municipios que hoy se financian con más allá tendrían que restringirse al 10%. Eso fue lo único que incorporó. En municipales, lo único que dejó, no se metió con el predial o con la actualización catastral. Esa es una discusión más allá. Esa discusión realmente va a ir al fast track, si es que hay fast track, con el tema tierra. Entonces aquí no quedó nada de ese tema. ¿Qué quedó? Quedó el ICA, pero el ICA quedó con un proceso de simplificar. Lo único que quedó con ICA es las tarifas van a un tope entre el 7 y el 10 por mil, y la discusión es de territorialidad, ¿dónde se genera? Hasta ahí, eso fue lo que tocó. Algo que es importante, que logra ligar esto y que no se me puede olvidar. En el régimen de IVA, quedó una disminución del umbral
y quedó el monotributo. Hay disminución de umbral y monotributo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el umbral es 120 millones. 4.000 unidades de valor tributario. Si se aprueba en el Congreso, el umbral bajaría a 3.500 unidades de valor tributario o 104 millones. Quiere decir que si se aprueba, el segmento que está en actividades entre 120 y 104 entrarían a ser obligados a declarar y pagar el IVA. Esas son las empresas que hoy llegan hasta 119 y se pagan, dejan de facturar. Lo que está identificado es que ese fenómeno existe y que hay un número muy grande ahí. Y que por lo tanto, si se aprueba, todas esas empresas que hicieron que trabajaron con ese ardid de tratar de no entrar al régimen común, entrarían al régimen común y, como dice la norma, si entran al régimen común tienen que durar 3 años ahí. Solo después de 3 años se pueden salir. Entonces es importante esa disminución del umbral. Y para los que estén por debajo de 104 millones, personas naturales, aparece el monotributo. El monotributo no es un nuevo impuesto, es una simplificación del impuesto. ¿Qué quiere decir el monotributo? Que el límite mínimo para el monotributo es 40 millones de ingresos. O sea, son personas naturales con ingresos por algún negocio, no son los de renta de trabajo, por negocios entre mínimo 40 millones, máximo 140 millones, entrarían a pagar, a hacer una sola declaración por renta, IVA y se esté pidiendo que incluyan ICA. Bajo esa condición, esas personas del monotributo hoy están obligadas a declarar renta. Si no lo hacen, están evadiendo. Hoy están obligadas a declarar renta. En esa declaración lo harían con pagos simplificados, 40.000 pesos mensuales en el caso de los más bajitos y 80.000 pesos mensuales en el caso de los más altos, pagando un total de 960.000 pesos, una parte de las cuales se la pasan a BEPS, a pensiones. Entonces, ese es el llamado monotributo. Es voluntario exclusivamente para personas naturales que ya hoy están obligadas a declarar renta. Ese es el monotributo, no es un nuevo impuesto, es un proceso de simplificar allí. Eso es, digamos, lo que había de importante ahí. Bueno, creo que he hecho el barrido. Y quizá lo último es que pase la administración tributaria. No, lo único que se logró con la administración tributaria que colocó el gobierno es el tema de que facilite los concursos en la DIAN y que genere un plan estratégico en materia informática. Hasta ahí quedó. El resto de las propuestas de la comisión quedaron ahí pendientes. El gobierno aceptó más o menos 70%. Y lo que se busca es construir este edificio más equitativo, más justo. La discusión empezó. Ojalá se haga de manera decantada, con serenidad, y podamos avanzar en el país. Gracias. Muy bien.